esta información de último momento que tiene que ver con el estado de salud del senador Fernando Lugo, expresidente de la República. Estaba justamente en su despacho en la Cámara de Senadores cuando de pronto se sintió mal. Fue llevado de urgencia hasta un sanatorio de la capital. Estas son algunas de las fotografías del momento en que lo sacaban a Fernando Lugo en una silla de ruedas. Se descompensó. Y ya fue confirmado por el doctor Jorge Querey, que es su médico personal además, que él sufrió un accidente cerebrovascular. En este momento se encuentra en coma inducido. Esto también confirmaba el doctor Jorge Querey. Pero ya estamos con Emilce Aponte, que nos va a dar información actualizada sobre el estado de salud del señor Fernando Lugo. Adelante, Emilce. Gracias, Menchi. Saludos a la audiencia. Y dentro de la magnitud de este cuadro médico, teniendo como referencia lo que mencionaba el senador Jorge Querey, el expresidente Fernando Lugo está en el área de terapia intensiva. No se descarta que puedan eventualmente trasladarlo, dependiendo de su estado de evolución. Sufrió un ACV o derrame cerebral que le produjo algunas lesiones en las neuronas. Está intubado, está sedado, en coma inducido. Pero dentro de la complejidad de su cuadro mencionó que está estable. De manera progresiva lo van monitoreando y dependiendo a cómo vaya evolucionando su cuadro médico, le estarían sometiendo a otros estudios médicos. Se descarta por el momento una intervención quirúrgica, pero dentro del contexto del cuadro es también un escenario sensible. Se podría hablar de una resonancia magnética nuclear, toda vez que él logre la estabilidad dentro de la complejidad. Remarcamos que si bien está internado en terapia intensiva, no se descartan los niveles de riesgo, pero dentro de todo, según decía Querey, que dará un informe eventualmente en las próximas horas para actualizar su cuadro médico. Están monitoreando al senador Fernando Lugo, al expresidente de la República. Pero escuchemos lo que hace minutos decía Querey, que es el que encabeza la Junta Médica y lo está asistiendo aquí en el San Roque. Escuchemos. El senador Fernando Lugo ingresó aquí con el diagnóstico de un accidente cerebrovascular isquémico, ¿sí? Es decir, un pequeño vaso sanguíneo en la parte posterior del cerebro que se ocluye y deja de llegar sangre a esa parte del cerebro, ¿sí? En principio, eso estimamos que se inició en el vuelo que tuvo, en el viaje que tuvo ahora, porque tuvo algunos síntomas que ahora estamos tomando conocimiento de esos síntomas que él había referido, ¿verdad? Fueron síntomas muy pequeños, muy suaves, por lo tanto estimo que por eso no le dio la relevancia suficiente. ¿De qué tipo? Hoy hace un segundo evento, ¿verdad?, que estimamos por los estudios que están ahora en curso, que hizo una convulsión, ¿verdad? Lo que la gente conoce normalmente como un ataque epiléptico, ¿sí? Una convulsión. Y bueno, es por eso que él hace un deterioro importante estando allá en la Cámara de Senadores. Se comunica conmigo, luego se comunica al secretario, le enviamos la ambulancia, le traemos y por la convulsión entonces se lo interna aquí en el San Roque, ¿sí? Hicimos todos los estudios, ahora los de emergencia, tenemos las tomografías simples, las tomografías con contraste y vemos que la lesión es relativamente pequeña, ¿sí? Relativamente pequeña. ¿Y por qué digo relativamente pequeña? Porque los fenómenos pueden extenderse o pueden repetirse, de modo que no sabemos cómo va a comportarse en el futuro. Para eso lo vamos a llevar a hacerle una resonancia magnética nuclear, que es otro nivel de imágenes para ver si procedemos a otros tratamientos o no. Si no encontrásemos nada extraordinario por fuera de lo que ya encontramos, podría ser manejable con relativamente, vamos a decir, con mucha frecuencia tenemos el manejo de este tipo de pacientes y podría ser una salida positiva, vamos a decir. Sin embargo, quiero ser bien claro, todo paciente que ingresa a cuidados intensivos siempre es un paciente que ya tiene riesgos, ¿verdad? Entonces, seguramente yo voy a estar informándoles con cierta frecuencia sobre cada evento o cada evolución, cómo vaya siendo para tranquilidad
de familiares, de amigos, de compañeros y de toda la ciudadanía en general, ¿verdad? ¿Fuera de peligro, podemos decir? No, bajo ningún aspecto. Todo paciente que entra a una unidad de cuidados intensivos implica que algún nivel de riesgo, tanto de vital y de complicaciones, pudiéramos tener. Pero eso no tenemos forma de predecir. En principio, por las lesiones que encontramos ya ahora y por la respuesta a las intervenciones que tenemos, pareciera que podría ser positiva la evolución, ¿verdad? Y en general vamos a estar haciendo el esfuerzo de descomplejizarlo, se le llama. ¿Podría decirse que está controlado dentro de todo, senador, dentro de la complejidad? Así es, dentro de la complejidad está controlada la situación y espero que no tengamos ninguna sorpresa, y si no tenemos ninguna sorpresa será de buen pronóstico. ¿Él está consciente, está hablando con los médicos? No. Él en este momento está en un coma inducido por medicamentos y conectado a asistencia respiratoria mecánica, a un respirador. ¿Él va a continuar en esa condición hasta tanto se realicen los estudios? 12 a 24 horas vamos a tenerlo así ventilado hasta oxigenar adecuadamente el cerebro, y posteriormente vamos a tratar de despertarlo y de, si fuera posible, retirar esos soportes de tal manera a que bueno, mejoremos el pronóstico. ¿Este cuadro podría tener consecuencias posteriores? Si únicamente es la lesión que hasta ahora encontramos, tanto en la tomografía simple como con la tomografía con contraste endovenoso, realmente las secuelas podrían ser mínimas. Bueno, muy clarito lo que explicaba el doctor Jorge Querey respecto al estado de salud del expresidente Fernando Lugo, un accidente cerebrovascular isquémico. Están buscando hacerle una resonancia magnética nuclear para poder tener una mayor especificidad de cómo podría estar esa lesión que él identificó ya como una lesión pequeña, pero siempre que hay una ACV, obviamente hay que ser muy cautos porque esas pequeñas lesiones, por más pequeñas que parezcan, pueden extenderse en el tiempo. Así que en este momento, Emilce, el expresidente está en terapia intensiva, repetimos esto, está con un coma inducido, obviamente sedado, intubado. ¿Quiénes están ahí en el sanatorio San Roque acompañando al expresidente, Emilce? Sin lugar a dudas, sus principales allegados, Carlos Filisola, Esperanza Martínez, Hugo Richard también, haciéndose eco por sobre todo sus secretarios de la Cámara, lo asistieron también acompañado de todo el equipo médico que decidió trasladarlo hasta este centro médico privado, porque así lo dispuso, decía Querey, también aplaudiendo la disposición plena a la hora de asistirlo con urgencia, porque llegó descompensado, ya casi convulsivo, un paciente con esas características requería la asistencia inmediata, y así lo resolvieron los paramédicos. Recordemos también que Fernando Lugo venció al cáncer hace más de una década y tampoco se puede descartar esa vinculación, decía Jorge Querey, más por las implicancias de su cuadro médico y los antecedentes, siendo un paciente que venía, por cierto, también con una medicación propia a partir de este tratamiento, de esta superación y este cuadro que, bueno, empieza a generarse a partir de una crisis hipertensiva que se agrava, y con la urgencia en su traslado deciden derivarlo aquí al San Roque. Si logran la estabilidad y esa evolución plena en su cuadro médico, lo podrían derivar a otro centro de asistencia, pero eso va a depender de cómo va evolucionando Fernando Lugo en terapia intensiva. Con la cautela que asume Querey, habla de un cuadro médico delicado dentro de su pronóstico estable, controlado, asistido por un respirador, y que, por cierto, con este coma inducido por la medicación que se le está proveyendo, está respondiendo de manera progresiva. Es lo que podemos mencionar, Benzi. Bueno, también mencionaba el doctor Querey que por los estudios que ya le hicieron, esas tomografías, se habla de una lesión pequeña. Eso queremos reiterar, pero obviamente para tener una mayor precisión es que buscarían hacerle esta resonancia magnética nuclear. Y quería preguntarte, Emilce, si vos sabés si en ese sanatorio disponen de esta tecnología. No entró en detalles Querey. De hecho, dentro del contexto que ellos están valorando, podrían eventualmente moverlo, decía él, pero no explicó si aquí cuentan con ese tipo de estudios. De igual modo, están previendo los escenarios teniendo en cuenta esta junta médica encabezada por Querey, que va monitoreando paso a paso el cuadro médico de Fernando Lugo, Menzi.
Bueno, por supuesto, este es un momento muy delicado, por eso están ahí sus colaboradores más cercanos, compañeros del Frente Guazú, como la senadora Esperanza Martínez, como Hugo Richter, el mismo Jorge Querey, que además es su médico personal, bueno, y otras personas que están siempre muy cerca del expresidente de la República, Fernando Lugo. Por el momento nadie está queriendo hacer declaraciones, obviamente es un momento delicado y también hay que ser cautelosos, digamos, a la hora de hacer algún tipo de declaración, y me parece muy prudente además dejarlo en manos de los médicos que lo están tratando en este momento. Además del doctor Jorge Querey, también está ahí presente el doctor Miguel Quintana, que es un conocido cardiólogo. Estaremos atentos, Emilce, a cualquier información que surja desde el Sanatorio San Roque, donde, reiteramos, está en terapia intensiva el expresidente Fernando Lugo.